nací el 31 de marzo del 71, en la Floresta, en el balneario, viví hasta los 8 años y luego me mudé para Pando. Y Imagino un balneario muy distinto al de la actualidad, ¿no? sin ningún lugar a duda. ¿Y qué recordás de ese barrio? ¿Cómo era esa Floresta? Te cuento, muy poca gente, sin duda, de mi edad habíamos en el barrio, ni en el barrio, digamos, en los alrededores habíamos muy poco, entonces no teníamos... El amigo más joven, 62 años. Exacto, no teníamos gente ni para jugar al fútbol, a lo que sea, a la bolita. Entonces, bueno, jugábamos con los que había. Nosotros teníamos 8 años, con 12, 15, o sea, para armar por lo menos, jugar al fútbol, al básquetbol, a lo que pudiéramos, armarlo entre los que estaban. Ahora, mucho verde también, ¿no? Sí, la verdad que era otra Floresta. ¿Dónde era? Igual mantiene su ¿Dónde encanto. estaba tu casa? Mi casa ¿Cerca, lejos de la playa? No, muy cerca de la playa, ¿Mirá? sigue estando y bueno, y es donde estoy viviendo ahora desde la pandemia, estoy viviendo fijo en la Floresta y sí estoy casi en la Rambla. ¿Y a qué se dedicaban tus padres? ¿Qué hacía tu madre, tu padre? Mi padre era rematador y se dedicaba al ganado, tenía feria ganadera, que en realidad la feria era de mi abuelo por parte de madre. Pero después la continuó mi padre. Mi padre falleció cuando yo era chico, por eso es que nos vinimos para Pando. Cuando yo tenía 8 años falleció mi papá y mi mamá lo ayudaba en todas las tareas, porque había carreras de caballo, había, bueno, la feria ganadera donde se vendían los animales. ¿Y la feria la hacían allí mismo? En la feria era en la ruta 8 y la 11, donde está el puente, mismo en la intersección. Sí. Bueno, si vas para O sea, afuera... ese era el establecimiento donde vendía el ganado. Y ahí es donde se hacía la feria. Ahí donde era la carrera. Que es como una especie de festival criollo, ¿no? Porque ya... Exacto. Pero ahí estaba... Cuando pasó la ruta nos expropiaron una parte del campo. Digo, ¿Mirá? si vos vas para allá, mano izquierda estaba la feria, rumbo en la 11, digamos, y para la derecha fue la partecita que expropiaron. Ahí estaba la pista de carreras, de caballos, y la feria en sí. ¿Tenés hermanos, hijo único? Tengo una hermana Sandra, que es 6 años más grande que yo. Yo soy el más chico de los dos. Mirá. A ver, ¿vas a la escuela a dónde? Yo voy a la escuela de las monjas, en la estación Floresta. Hice hasta 5º año en la escuela de las monjas, en la estación, que viajaba en COPSA a la escuela. ¿Ya había COPSA por ese entonces, por ese lugar? Sí. 8A, y después el 8AF, que venía de Santana, y venía haciendo todos los balnearios, pasaba por Floresta, la 35, o sea, estación Floresta, Soca, y daba combinación a Montevideo. ¿Y ahí ibas solo o no? Te acompañaba tu hermana, me imagino. Mi hermana me acompañaba, y bueno, y iban muchos, porque era el único medio de transporte que había, íbamos todos en el ONU, los de Costa, los escolares de Costa Azul, claro, de todo, claro. iban. ¿Y a esa escuela fuiste hasta 5º año? Hasta 5º año. En 6º, cuando vine para Pando, fui a los Maristas, y después en el liceo hice el Brause, todo el Brause. Bien. ¿Y aún conservás amistades de esa época? Sí, de la escuela vos sabés que pocos, porque claro, cuando era muy chiquito, digo, ni que hablar que de los Maristas y del liceo, mantengo los mismos amigos casi. ¿Ah, sí? Sí, fui ampliando, por supuesto, pero con 4 o 5 amigos fueron los primeros que conocí. Uno en el barrio y los otros en... Y bueno, que vos lo debés de conocer, Alejandro Giovanetti. Alejandro vivía, el más conocido como el negro Giovanetti, vivía al lado de mi casa. De esa época, Martín González del GON. Martín fue compañero de escuela, mío en 6º. Y bueno, y después fuimos en el liceo, que es cuando es la edad que haces, digamos, más amigos. Sí, claro, es cuando fortaleces la amistad, ¿no? Exacto. ¿Y qué generación era en el Brause? 80 y pico. Sí, 83, 80 por ahí. Sí. ¿De qué profesor te acordás? ¿O profesora? Me acuerdo de
Malva, no sé por qué me viene a la mente, Malva Bengua, Tonarelli, de matemática, Escuder, era otro profesor Sí, de matemática. Robert Escuder. Sí, otro profesor Un de crack. matemática. De esos me acuerdo. ¿Y cómo eras para el estudio? ¿Te gustaba o Sí, ibas y cumplías? Era responsable. Ah, mirá. Sí, estudiaba. Yo hice hasta cuarto y después yo a los 16 entré en COPSA, entonces tuve que hacer quinto y sexto en nocturno. Lo hacía de noche. ¿Y qué querías hacer cuando eras chico? Escribano. Quería ser escribano. ¿Y cómo se te dio por ser escribano? La verdad no sé, pero siempre, viste, después de grande, antes quería ser jugador de fútbol y bueno, Lo de las siempre. condiciones no me dieron y bueno, y quería ser escribano y estuve a punto de comenzar la facultad y después me quedé con el trabajo, hice... ¿Es una cuenta pendiente? Porque mirá que hay gente que arranca a estudiar. Es verdad. De verdad, lo Sí, digo en serio. En un momento, claro, el fútbol siempre fue mi debilidad, ¿no? Entonces en un momento que ¿Pero dije, llegaste a jugar al fútbol? no, profesional así no, pero entonces dije, algo tengo que hacer, tengo que estudiar en un momento, viste, de la vida Ya veo que Maradona no voy a ser. no. Y algo relacionado al fútbol tenía que hacer, porque me gustaba o algo tenía que estudiar. Llegó un momento que dije, algo tengo que hacer. Bueno, o arranco a estudiar de nuevo, a fines de los 90, o algo. Y bueno, hice el curso de técnico en fútbol en el ISEF, que fuimos 2 años todos los días, iba a laburar a Montevideo y después me quedaba en el ISEF. ¿Y qué tal esa llegaba. experiencia? ¿Te gustó? Me gustó. ¿Te gustaría dirigir? Yo estuve dirigiendo dirigiste? ayudante técnico y trabajé en el 2003 con Gonzalo Sigluti en Central Español. Él era el técnico, yo lo ayudaba en cuarta y quinta. Después trabajé con Gustavo Dalto en Danubio. ¿En primera también? En primera estaba en el cuerpo técnico. Le analizaba el equipo contrario antes de que él jugara y le decía la debilidad y la fortaleza del equipo. Y también en inferiores, antes de eso, también en algunos periodos participé con Gustavo en Danubio. ¿Y qué te dejó ese mundo fútbol? Bueno, la verdad que viste, cuando uno hace las cosas que le gustan, no le pesan, ¿no? Porque yo trabajaba todo el día y igual iba contento, ¿viste? O sea, la verdad, muchas anécdotas, muchas experiencias muy, muy lindas. Y después seguí unos años ligado al fútbol después de esa etapa con Javier Seoli, el que era golero de Danubio, ¿Sí? Javier, que él era representante de jugadores, y trabajé unos años con Javier también en esa tarea que también me gustó mucho, el contacto con los chiquilines. Y la verdad, insumía mucho tiempo, pero me gustó mucho. ¿Y el primer trabajo que tenés, cuál es? El primer trabajo que tengo, con 15 años trabajé en el almacén del barrio, en La Tapera, que está todavía ahí en el INVE. Ahora me estaba hablando de la legendaria tapera que vive y lucha. Exacto, en La Tapera era un almacén. Sí, claro. Por supuesto. Y bueno, trabajé después que terminé el liceo ahí en noviembre, arranqué todo el verano a laburar ahí. Y vos en formato empleado almacenero, digamos. Sí, 15 años. Digo, ayudaba. ¿Y te gustó? Sí, bueno, viste, como todo chiquilín, era divertido y levantaba algún mango. Sí, claro. ¿Y cómo llegás a COPSA? Bueno, y eso fue a los 15 años. A los 16, yo cumplí 16 el 31 de marzo y el 8 de abril entré en COPSA. Mi tío, uno de mis tíos, tenía parte en COPSA y trabajaba en COPSA. Parte de mi familia también, otro tío mío también, un primo O sea, también. estaban ligados a la compañía. No por parte de mi padre, digamos, pero sí por parte de mi madre, familiares de mi mamá, sí estaban ligados a COPSA. Y ahí, bueno, me plantearon si quería trabajar y bueno, le dije que sí, y mi madre me dijo que mientras estudiara no había problema. Y bueno, y ahí fue cuando arranqué el liceo nocturno. ¿Y lo primero que hiciste en COPSA qué fue? Bueno, ahora ya no existe, pero hay algo similar, se llamaba tarjetero, mi tarea. ¿Qué es eso? Tarjetero había se realizaba en 2 lugares. Una la terminal Río Branco, que no había terminal, por supuesto, era al lado del puerto, que ahí vos le ayudabas al largador. Se denominaba tarjetero, pero era más ayudante de largador. O sea, de repente, un ejemplo, a las 15 tiene que salir el ONU a Pando, y bueno, yo lo iba a buscar, el ONU donde estuviera en la explanada, donde estaban, donde paraban, si no venía 5 minutos antes, yo lo iba a buscar
para que sacaran el viaje. O le cambiaba el viaje, no, que no haga a las 15 Pando porque preciso que vaya a Costa Azul. 15, a las 15 a Costa Azul. Entonces, bueno, yo iba y le avisaba, no vaya a Pando. O sea, eras el nexo entre el largador y el conductor, exacto, el chofer. Exacto, y se llamaba tarjetero, ¿por qué? Porque el ómnibus pasaba por la terminal de Arenal Grande. Y ahí anteriormente tenía una tarjeta que tenía que ir al control y marcarla. Entonces eso hacía, para no bajarse el guarda, el tarjetero normalmente le alcanzaba la tarjeta, la marcaba y se la devolvía. Y ayudaba a sacar los ómnibus para atrás, porque te acordás cómo era yo no sé si vos lo viviste, que ahí está. Entonces, bueno, esa tarea que era lo que podían hacer los menores, ¿no? En ese momento. Claramente no. Por supuesto. ¿Y bueno, te gustó? Sí. Siempre la verdad, el trabajo era lindo porque era muy. Interactuabas mucho con la gente, con los compañeros. Igual era un botija rodeado de adultos, ¿no? Por supuesto. Sí, sin duda el más chico, bueno, pagás derecho de piso como todos. Pero siempre con enseñanza. Siempre te dejaba, ¿viste? En la vida te va marcando. ¿De quién considerás que aprendiste más adentro de COPSA? Bueno, ahí yo trabajé muchos años con Carlos Marín, que era el largador. Yo trabajaba en el horario del medio, de 10:30 de la mañana a 18:30, por ahí, a 18. Y trabajaba con él, y muchos años trabajé con él, aprendí mucho. Después pasé pasé a administración, porque a los 18 años pasaba de guarda o pasaba de administración. Esa tarea la venía a cubrir otro chiquilín de 16 años. Entonces vos, a la mayoría de edad, pasaba de guarda o administración. A mí me pasaba en administración, al departamento de tránsito, que en realidad tarjetero pertenecía al departamento de tránsito también. Entonces yo trabajé siempre en el departamento de tránsito. Posteriormente seguí en el mismo departamento, en diferentes tareas, pero dentro del departamento de tránsito. Y bueno, y ahí estaban de jefe, digamos, de gerentes de tránsito, Carlos Daneri y Carlos Cavellini, y Alfredo Rodríguez, Daneri y Alfredo Rodríguez ya no viven. Cavellini sí, el miércoles estuvo en casa una comida. Y bueno. Ahora, está claro que cada funcionario en una compañía tiene evidentemente su tarea. Uno a veces no dimensiona lo importante que es el ómnibus, ¿no? A ver, desde ir a recibir asistencia médica hasta estudiar o ir a trabajar. Para muchas personas, y seguramente antes lo era más aún, era su forma de moverse en la vida, de trasladarse en la vida, ¿no? Es que sin duda, hoy, ni que hablar que hoy con la cantidad de autos, de motos que hay, no es tan esencial, pero en un momento el ómnibus era parte esencial de la vida, porque vos no tenías otra manera de moverte. O sea, vos querías ir al médico, tenías que ir en el ómnibus. O sea, autos no habían, en el barrio mismo no habían, como hoy, muchísimos autos. Habían muy pocas personas que tenían auto. Y así te pasaba en muchos lugares más rurales, bajaba el porcentaje. Entonces, bueno, el ómnibus pasaba todos los días a la misma hora. Por eso es que hay muchas anécdotas y mucho que yo le hago a mis hijas y se ríen de que en el ómnibus subían las personas con animales, porque la manera de llevarlo al veterinario, la manera de llevarle cosas a un hijo, era el ómnibus. Entonces, cosas que hoy no se viven. ¿Qué fue lo más extraño que llegaste a vivir encima de un ómnibus? Vos me contás ahora de anécdotas. Anécdotas de cosas, digamos, no muy comunes, que ahora no se ven tantos. Ponele peleas en el ómnibus o gente que había bebido bastante y tenía inconvenientes con los guardas y con los choferes. Era muy común, porque viste muchas veces se metían hasta con los pasajeros, y el guarda o el chofer, que eran los que iban a cargo del ómnibus, tenían que tomar alguna medida, no son las de ahora, pero había que solucionar el problema. Y trabajando también en la terminal de ómnibus, que era al lado del puerto, se veían cosas que no eran muy comunes también, ¿no?
Más bien en el horario de la noche. Con otros códigos igual, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Sí, Con sí. otros códigos. Nunca nada que peligrara la vida ni nada por el estilo. ¿Tenés hijas? Tengo 2 hijas, Sofía y Agustina. ¿Qué edades? 23 y 22. ¿Qué significan para vos tus gurisas? Nada, mi vida. Sofía, ya terminó de estudiar, se recibió, está trabajando de psicopedagoga. Y Agustina estudia abogacía. Si Dios quiere, se recibe el año que viene. Ninguna quiso saber absolutamente nada con el transporte. No, la verdad que no. Y eso que lo tienen bien claro, ¿no? O sea, bien inculcado lo que es el transporte. Pero no, no. Y mi señora Marcela, que viene de otra rama de la salud, tampoco. Bueno, psicopedagogía está ahí en el medio, pero no arrancaron para ninguno de los lados. Marcela es nurse y ninguna de las 2 es nurse. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Entrás a COPSA y de ahí no te moves. Nunca pensaste en, bueno, esto no es lo mío, voy a buscar otros horizontes, voy a hacer otra cosa. ¿Te cautivó la compañía? Sí, mira, hubo un momento, como todo en la vida, que vos dudás o tenés otros ofrecimientos de amigos o otras oportunidades, pero vos sabés que no, yo estaba contento con lo que hacía. El grupo de laburo mío era muy bueno. Es más, yo 25 años viajé a Montevideo. Pues yo vine a Pando en el 2013. Pero yo del 87 estaba en Montevideo. O sea, viajaba a Montevideo. Y tuve mucha oportunidad de venir a Pando. Y vos sabés que nunca vine. Siempre me quedé en tránsito con los muchachos que trabajaba. ¿Y por qué? Porque me sentía muy a gusto. Era muy buena gente. Y bueno, no me empezaba a ¿Qué viajar. hacía en tránsito? O toda la parte administrativa. Que bueno, que con el correr del tiempo fue modificándose, pero yo sé un ejemplo. Viste que te dije, oye, fuera de cámara, que en un momento hice la distribución de personal, que esa es una tarea del departamento de tránsito, que le ponía el horario, le asignaba el horario a todos los choferes de la empresa. También contratar ómnibus, o sea, vos tenías un cumpleaños 15, lo que sea para contratar ómnibus, bueno, yo te pasaba el precio, te cobraba, o sea, varias tareas. Bueno, eso también ahora se fue perdiendo, pero antes... Sí.
Era un sustento muy importante. La empresa, ¿Ah, sí? sí, O sea, esa especie de tercerización o... sí, con los ómnibus nuestros. Lo que pasa, después las reglamentaciones fueron cambiando y hoy por hoy ya no se ven. ¿Y Hay para qué muchas se cosas que alquilaba no se el pueden ómnibus? hacer. No, las escuelas para paseos, de Para fin de excursiones. año, para excursiones, exactamente. Más puntual para Bueno, ¿y las campañas fútbol, políticas? el fútbol de los culados. ¿Y las campañas políticas? Las campañas políticas también. Las campañas políticas también se utilizaban bastantes coches. Pero en la diaria, baby fútbol, equipos de primera de fútbol, para ir a los diferentes lugares, se alquilaban ómnibus. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de la compañía? Durante, obviamente, claro, durante lo mi que te estadía. tocó vivir a vos. Sí. Sí. Yo entré como empleado a Copsa, ¿no? Ujú. Y luego compré una de las partes. Y en lo que respecta a empleado, o sea, yo tuve esa etapa que, bueno, nunca hasta el año 2000 y pico, nunca se atrasó un día en pagar, nunca. O sea, del 87 al 2000 y pico, nunca un día Copsa se atrasó de pagar el sueldo, a nadie. ¿Y cuántos eran? Luego, ahora más que ahora. En un momento, ¿no? Sí. Pero O sea, estás hablando que 800... hoy somos 900 y pico y sí, llegamos a ser 1000 y pico. O sea, largo. Ahora, sí será importante, ¿no? Por eso te digo, lo que mueve Esta directamente, ¿no? Indirectamente. Y una muchas empresa más. ligada a Pando, ¿no? Sí, ni que hablar, nació De Pando. El nombre De Pando. el nombre lo dice, compañía ómnibus de Pando. Y bueno, y después, como accionista, en el 80 y pico, en el 90 y pico, perdón, también hubo un momento muy bueno que el ómnibus era un negocio. O sea, la gente compraba ómnibus y no trabajaba en el ómnibus porque tenía muy buena rentabilidad. Por eso te digo que sí, y yo mismo recuerdo que con el dinero generado por el ómnibus, ya era casado con mi mujer, lo destinamos a ciertas cosas que era una ayuda, era un apoyo más, ¿no? Y bueno, luego fueron cambiando las normas de juego y en el 2008, con la equiparación salarial, que ahí fue un quiebre de la parte de la empresa operacional, porque, ¿qué pasa? Ahí cambió la estructura de costos de la empresa. Y bueno, y eso venía acompañado, como en la urbana, de subsidios para que el costo operativo se equilibrara, y los costos operativos se equilibraran, y bueno, esos subsidios nunca vinieron. Entonces es lo que Copsa reclama desde hace muchos años, que en el 2014 tuvimos que entrar en concurso, y estamos luchando por eso mismo, porque no hay un equilibrio para lograr que el costo operativo se cumpla. Ahora, y yendo concretamente a la historia de la compañía, si habrá desarrollado las comunidades también, ¿no? O sea, expandir el propio Canelones, ni que hablar, ese nexo Montevideo-Canelones. Allí gente se formó, estudió, trabajó. O sea, intervino en el destino de muchas familias esta compañía, ¿no? ¿Vos lo sentís así? Sin duda que sí, y hay muchos casos que relatan eso. Digo, donde iba el ómnibus en épocas anteriores, los terrenos valían el doble, el triple de antes, ¿no? Donde pasaba la locomoción, sin duda que hoy no lo visualizamos, ¿no? Pero en esas épocas sí, era muy importante para la gente. Y también me acuerdo hace poco, Garrido, la intendenta que hizo la suplencia de Yamandú, comentaba cuando inauguramos la terminal Bachicha en Parque del Plata, que ella vivía en Las Piedras, iba a Míguez Monte, era maestra, profesora, maestra. Profesora. Ahí está. Iba a Míguez Monte, en Copsa, iba de Las Piedras a Montevideo, de Montevideo se tomaba el 9C Míguez Monte, y que ella vivía más de la mitad de su día arriba del ómnibus de Copsa. Por eso digo, y así hay muchas vivencias que el ómnibus servía de mucho para la población y para las localidades, ¿no? ¿Quiénes fueron por allí los principales gestores? ¿A quiénes tenés como referentes dentro de la compañía? Ya sea como integrante del directorio o como, en un eslabón menor, choferes. Porque seguramente tenés millones de anécdotas con choferes, ¿no?
Eso te quería decir. Yo siempre mi trabajo, el de tránsito, siempre estuvo ligado a los conductores, ¿viste? Y a los guardas antes y a los conductores. Yo te digo, cuando Qué quiebre es el del guarda también, ¿no? También. Porque en definitiva, ¿el guarda qué hacía? Te cortaba el boleto. El guardia, ahí está, cortaba el boleto. Esa era su tarea. Vos subías y le decías al tipo a dónde, o el tipo te preguntaba a dónde, y vos le decías, no sé, Barros Blanco. Exacto. Ese era Y estaba ahí, en una compañía, el chofer. Y como hoy hablamos fuera de cámara, estos eran los boletos, vos le decías a Montevideo y él cortaba el precio, un ejemplo, 20 pesos, este boleto valía 10, este 5 y este 5, y este, ponele, no sé, valía 21 y este 6. Entonces él cortaba pac, y te daba el boleto, nada Listo. más. Y después, bueno, ayudaba al chofer cuando tocaba, vos cuando te ibas a bajar, tocaba la campana. Y él le decía, miraba la puerta y le decía, vamos, cerrá, vamos. Esa era la tarea del guarda. El chofer solo conducía. Claro, claro. Bueno, y el quiebre se da cuando viene la boletera electrónica. Claro. O antes. No. Después igualmente, al principio de los 90 y poco ya, empezaron los choferes a cobrar. Ya el mismo chofer cobraba. O sea, fue sacando la tarea de guarda, ¿tá? Hasta, terminarla, ¿no? Y ahí se empezó el conductor cobrador, se llamaba. O sea, el conductor cobraba, que antes decía micrero, es la misma denominación. Claro. Y después en el 2004, bueno, vino la expendedora de boletos, la nueva, que ahí Copsa fue pionera en lo que es esas expendedoras, esas máquinas en el Uruguay. Fuimos los primeros que trajimos esas mini computadoras, digamos, Y seguramente también en todo ese trayecto hubo cambio de flotas, ¿no? Sí, ni que hablar. Cuando vos entraste, ¿qué modelo había? Mira, habían Aclos y Mercedes, unos Mercedes que eran muy grandes, que eran los Nicola, y que eran vehículos de 48 asientos. O sea, nada que ver con lo que hay hoy. Eran unas naves, tipo trenes eran. Y ya habían Facanza también, que en la época de... ¿Qué pasa? En el año... A principios del 80 entraron muchos ómnibus en la empresa. Ahí ya la empresa se había agrandado mucho. Y entraron 100 y pico de ómnibus. Pero no estaba autorizada la importación del ómnibus en su conjunto. O sea, como viene hoy, vos importás de China, de Brasil, de donde quieras, y ven el ómnibus armado. En ese momento no estaba autorizado eso. Entonces venían los chasis solo de Brasil. Y acá se armaba. O sea, diferentes empresas, Facanza, Fernández, Ñandú, o sea, muchas empresas lo armaban. Por eso había tanta variedad de ómnibus, porque habían muchísimas variedades. Y bueno, después los Facanza eran los que habían más en esa época. Después, bueno, los Aclos se cambiaron. En el 87 vinieron los primeros Viaggio, los primeros Marco Polo Viaggio, que eran grandes también. En 88 vino otra tanda y 89. Esos fueron como son los más modernos, con asiento. ¿Lo manejaste algunos? No. ¿Nunca Nunca manejaste ninguno? Nunca manejé. ¿Nunca manejaste ninguno? ¿Nunca te dio No. por decir? No, nunca manejé. No. La verdad que nunca me picó el bichito de manejar, ¿viste? Es más, tengo libreta de categoría A. Sí, claro. Y con los conductores, ¿cómo era ese relacionamiento? ¿Qué anécdota tenés? Muy bien. En realidad, viste, yo, como reiteré varias veces que arranqué muy chico, eran más bien como padres, viste. Te hacían bromas, pero siempre dándote un consejo. No, la verdad que por eso siempre recalco que yo me sentía muy a gusto en el laburo. Si no, te hubieras ido, porque vos si estás en un lugar y no estás cómodo, tratás de superarte y de irte, ni que hablar. Y la verdad, viste que vos me preguntaste anteriormente, y yo no, en la época de la crisis, Marcela se había recibido en ERS y tuve un ofrecimiento para ir a Miami y a Quebec, mirá, en Canadá, porque necesitaban personal de licenciadas en enfermería y bueno, la verdad te llevaban con trabajo, estaban muy buenas las opciones, y igual no fuimos. O sea, por eso te digo, siempre tiró el que me encontraba bien trabajando, siempre quería progresar, por supuesto, pero siempre estuve muy a gusto en el trabajo.
De los recorridos que hacía Copsa en aquel entonces, ¿cuáles eran los que por ahí hoy ya no los hacen y había una enorme venta de boletos? No, en realidad enorme venta de boletos no. Lo que sí, recorridos históricos de Copsa. Viste Los que recorridos yo históricos. te contaba que de Floresta, de Costa Azul y de Santana veníamos por Floresta y Soca, porque antes no estaba la interbalnearia, entonces los ómnibus venían y combinaban en Soca. Para Montevideo venían por Camino Maldonado. Estabas un día viajando, Claro. ¿no? Sí, Te tenías que llevar la comida. Bastante. Entonces, nosotros en un momento con las líneas, en el 2013, las líneas daban las líneas departamentales, la mayoría son sociales. O sea, económicamente a la empresa no le reditúan, no le sirven. Pero bueno, hay líneas que sirven y líneas que no. Y bueno, claro. Pero a la Está población hay que trasladarla. Entonces, en un momento, bueno, era muy grande la brecha entre lo que se estaba perdiendo. Entonces, bueno, se hizo una negociación con la intendencia, varios tiempos negociando a ver si se podía mejorar, porque la verdad no podíamos seguir perdiendo tanto dinero. Y bueno, entonces ahí, bueno, no hubo un acuerdo. Entonces la intendencia, nosotros le decidimos dejar ciertas líneas departamentales y que eran las que más nos daban pérdida. Y la intendencia nos dijo que bueno, si dejábamos estas líneas, nos quitaba estas líneas. Y ahí fue que se perdió, un ejemplo que vos capaz que viajaste, la línea Parque del Plata, Parque 753, 754, Parque del Plata, Pando Salinas, el 1AP, Costa Azul, que venía por Pando, iba hasta Santa Lucía, muchas líneas. Esas eran históricas y se perdieron. Sí. Pero bueno, fue la situación, viste que cambian los momentos. ¿Qué crees que significa Copsa para la gente? Y yo creo que es como todo. Vos siempre tenés gente que lo vivimos el otro día con el ómnibus histórico. Gente que pasaba y te decía vivencias que tuvo en los ómnibus, lo que fue Copsa para ellos. Yo fui a la escuela, me llevaba al liceo, me llevaba a ver a mi novio, me decía una señora cuando decía yo iba a ver a mi novio en Copsa. O sea, mucha gente tiene muy buenos recuerdos. Últimamente, la empresa, como ya lo expresé anteriormente, no estuvo en la mejor situación. Y bueno, en realidad no dejamos de prestar, a mi entender, un buen servicio y los ómnibus están en condiciones, pero capaz que no era lo ideal. O sea, poner un retraso en el cambio de flota, que nos pasa a nosotros y nos pasa a las empresas colegas también de suburbano, por la misma situación. Entonces, bueno, capaz que mucha gente no está muy conforme. Pero yo entiendo que la mayoría de las personas, y el tema es que es como el transporte es algo bastante complejo, en el sentido que un jefe mío siempre me decía, yo quiero ir a la panadería y que el bizcocho y el pan esté calentito, porque es más rico que el bizcocho y el pan esté calentito. Pero si el panadero saca bizcocho y pan en todo momento, no es negocio para el panadero. O sea, el panadero va a hacer la factura de mañana y de tardecita. O sea, no puede estar. Y vos querés que el ómnibus pase frente a tu casa, ni a 2 cuadras, y que pase cada 5 minutos. O sea, no me importa si es redituable o no. Vos lo que querés es que pase mucho. Y bueno, entonces mucha gente, la entiendo, digo, quiere cosas que no se pueden cumplir. Hacé tu pedido semanal en Pastas Macare. Te llevamos las pastas a tu casa para que siempre tengas algo rico, saludable y fácil de cocinar. Pedidos al 2-292-2141 o por WhatsApp al 099-922-141. Hacé tu pedido para toda la semana. Tené en tu casa pastas frescas listas para disfrutar. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. ¿Miedo a conducir? Olvídate. En Autoescuela Avenida enseñamos más que a conducir. Formamos conductores responsables y seguros. Clases de auto, moto y camión. Autoescuela Avenida. Tu licencia, tu seguridad, tu futuro, tu libertad. Autoescuela Avenida. Tu camino empieza acá. Te esperamos. Teléfonos 099-005858 o 092-610-900. Seguinos en Instagram, Autoescuela Avenida_UI. Estamos en continuación Wilson Ferreira 1302, frente a la pista donde se realizan las pruebas prácticas. ¿Qué significa para vos, Copsa? Para mí, digo, es mi vida. O sea, todo lo que tengo lo hice relacionado con Copsa, o sea. Porque, ¿viste? No es común que tenga solo un solo trabajo las personas, ¿no? Digo, o sea, todos han trabajado en varias cosas. Entonces podés relacionar, no, en mi periodo que trabajé en tal lado, me hice esto, en el otro periodo compré esto, en otro. Y yo no. Yo lo poco que tengo lo hice en Copsa. O sea, entonces, ni que hablar que es inexplicable. ¿Esta compañía pesa más que cualquier otra oferta laboral, por ejemplo? Sí. Hoy, te lo pregunto hoy. Sí, yo ya tengo 54 años y digo, y tengo mi vida acá. Sí, porque, sí, yo creo que a ver, sí. ¿por qué lo digo? Porque hay Sí. veces que otros cargos y otros mandos, o inclusive conductores, un tiempo están en una compañía y pasan para otra. Si mañana viene otra compañía, nuestro amigo Carloncho, y le dice al Cebolla, che, Cebolla, vení, te voy a pagar más, quiero que, no sé, trabaje para Talapando Montevideo. ¿Qué hace el Cebolla? No, te digo la verdad, en este momento de mi vida, no. Ya es, es incambiable. ¿Y si lo hubiesen hecho antes? Bueno, No me diga que lo... no, si lo va a confesar, confesalo acá, porque así eleva el rating de evidencia. te voy a hacer una confesión. Carloncho quiso llevarse al Cebolla. Viste que yo te nombré a Alfredo Rodríguez, cuando fue uno de los principales personas que en el trabajo. Alfredo se fue para Carlucho. Trabajaba conmigo en horario, yo tenía 19 años, 20. Y Alfredo se va para Carlucho de jefe de horarios. Y me dice que me iba a llevar con él de jefe de administración. Me dice a los 2 meses, hubo un inconveniente entre el jefe de administración de Carlucho, y me llama y me dice, vos te venís de jefe de administración. Yo era auxiliar, ¿no? En ese momento. O sea, y le digo, claro, ¿cómo no me voy a ir? O sea, ofrecerme un cargo, un dinero que era más del triple, del cuádruple de lo que yo ganaba, sin duda que me hubiera ido. Y me dice, mañana te llamo, si no se arregla este periodo, fueron 3 días que hubo un inconveniente con el que estaba en ese momento. Y bueno, y al final se arreglaron los temas y no. Pero sí, en ese momento sí me hubiera ido. Hoy te digo que no, que ya con los años que tengo acá, no, imposible. Recién hablábamos de la competencia. ¿Es así? ¿Es real? ¿O antes era mucho más feroz que ahora la competencia entre llegar ante la parada, superponer un ómnibus? Bueno, eso siempre existió. Toda desde que yo entré en Copsa existe la competencia. No lo vamos a cambiar, excepto, bueno, ahora cuando cambie el sistema de transporte, sí, porque ahí van a haber diferentes competencias. Pero antes, ¿era más feroz que ahora? ¿Cómo era antes? Sí, capaz que te digo que sí. ¿Por qué? Que te digo que sí. ¿Por qué era más feroz? Porque la gente como que no es que ahora no estén, no estén, no me sale la palabra, identificados con la empresa, ¿no? Pero antes era más como propiamente uno quería ganarle al otro, o sea, quería cargar, ¿viste? Porque se estaba mal visto que
que vos fueras vacío y el otro fuera cargado. O sea, como que vos perdiste esa pelea. Entonces, siento que como que les daba vergüenza que le dijeran, Renzo, te vi y no llevabas a nadie. Como que antes había más eso que ahora no hay. Por eso te digo que antes me parece que esa era competencia más por el pasaje. por eso el me está pasaje. diciendo. Exactamente. Y como que el chofer tenía la camiseta más puesta, o en realidad se Exacto. daba ese, ¿no? Cabeza a cabeza. Exacto. Y más en Camino Maldonado, que siempre, viste, porque en las otras líneas, bueno, las empresas competidoras tampoco eran tan bravas, viste, pero con el Camino Maldonado siempre las dos fuimos O sea, está guerreras. hablando de Ruta 8. Claro, en Avenida Italia no eran tan competitivas. O en la costa Ahí tampoco, está. porque aparte había como una especie de monopolio de... Exacto, entonces no había, pero sí en Camino Maldonado, sí, siempre fue. Pero leal, nunca hubieron grandes problemas. El que Siempre llega primero. cada uno defendía lo suyo y bueno, y trataba de sacar ventaja dentro de lo normal, digo, para tratar de cargar más pasajeros que redituaba en más dinero para la empresa. Esa es la verdad de la milanesa. Está claro. Hoy, con más de 50 años, ¿tú te imaginas otra vida? Haber hecho otra cosa. No sé, técnico de fútbol, decías vos. Sí, claro, en el correr de la vida uno se proyecta, ¿no? Y yo pensé que en un momento podía dedicarme a ponerle a ser técnico, ¿viste? Después me di cuenta que tendría que haber jugado, una percepción mía, hay técnicos campeones del mundo que nunca jugaron al fútbol. O sea, Parreira, Mourinho, muchos que nunca, no fue campeón del mundo, pero es un técnico muy conocido, que nunca jugó al fútbol y fueron muy exitosos. Yo en lo mío no siempre tuve esa duda y por eso nunca me dije, me voy a dedicar a esto. Siempre lo tuve en segundo plano. Y como, ya te digo, reitero, como mi trabajo me gustaba y digo, entonces siempre opté por quedarme en lo mío. Sí, bueno, vos que me conocés de años, mi pasión fue el fútbol de salón, digo, es y fue. Y bueno, dediqué mucho tiempo a eso, ¿no? ¿Qué cuadro? San Lorenzo, el único cuadro que jugué en juveniles, que jugué en mayores, que dirigí, que fui presidente, aguatero, kinesiólogo. El único cuadro desde el 87 hasta 2025. Ahora, hay que tener paciencia, ¿no? O sea, eso ahí está claro que es una pasión, ¿no? Digo porque Sí. no ganas nada, la mayoría de las veces terminás gastando. El horario que tenés capaz que para descansar, te vas a ver un partido, te vas a jugar un partido o te vas a... Eso es pasión. No, siempre perdés dinero. O sea, en San Lorenzo, que es un cuadro de amigos, yo con estos amigos que te dije, Nero Giovanetti y Martín González, en el 87 arrancamos en San Lorenzo con 17 años. Y arrancan en San Lorenzo O sea, porque era el club que había, porque les gustó. Porque un amigo, dos amigos en realidad, que eran más grandes, uno era novia de una prima de Martín, Diego Paglia, nos llevó, y el Peroco Ramos, Sí, claro. conocido Peroco, nos llevó que lo conocíamos y nos llevó a San Lorenzo. O sea, bueno, arrancan ahí porque los llevan ahí. nos llevan ahí y jugamos siempre, esa barra jugó siempre en el mismo equipo y nunca nos fuimos. Y seguimos trabajando, o sea, ahora no tanto, pero sí siempre estamos dando una mano. Y bueno, yo tengo amigos que eran más grandes que yo en esa época, que hoy son íntimos amigos míos, ¿no? Gabriel Berio, Alejandro Gigliuti, te estoy hablando de esa generación, Fernando Dalto, que Fernando después se fue a estudiante, pero digo, desde esa época, que yo tenía 17 años, ellos eran más grandes, hasta hoy somos muy amigos con todos. Eso cambió también, ¿no? O sea, la importancia que antes le daba la comunidad, los jóvenes, a ese deporte en particular, o al deporte en general, es como que se fue cambiando, porque en definitiva era una forma de sociabilizar también, de encontrarse, de integrarse. Es verdad, eso mirá que lo hemos analizado. Yo dirigí en San Lorenzo en varias ocasiones, en primera y en juveniles, y te digo, hace unos años dirigimos con Gabriel Berio, los dos, y la verdad,
el compromiso que tienen hoy los adolescentes, o no sé cómo llamarle. Sí, los gurises, sí. Los gurises no era el mismo que teníamos nosotros. O sea, nosotros era un grupo de amigos. O sea, vos ibas a jugar porque estaban tus amigos y para pasarla bien, y era un compromiso. O sea, era impensado no ir a una práctica, a no ser que estuvieras enfermo o algo. Hoy, te digo una anécdota, nosotros estábamos para jugar el playoff, o sea, y habíamos ganado el primer partido, o sea que teníamos chance de salir campeón, el equipo que teníamos en juveniles, y al segundo partido 4 jugadores no fueron, de los que habitualmente jugaban. O sea, y nada, vos me decís, bueno, les pasó algo. No, la responsabilidad está en otro orden, ¿viste? Entonces, nada, digo, no podía perder tiempo, ya éramos grandes, perder tiempo ir a las prácticas, como dijiste vos, de noche, que dejás tu familia. Y yo lo que veo es eso, que no hay un compromiso de los chiquilines en el deporte. Entonces, bueno, eso te quita las ganas. Nosotros que éramos de otra rama, nos quita las ganas de participar, ¿viste? Está claro. Esa es la verdad. ¿Cuál es el, hasta el momento, día más feliz de tu vida, Cebolla? Bueno, el nacimiento de mis hijas. Eso creo que para todo padre, inolvidable. ¿Y el más triste? El fallecimiento de mi vieja. Pues el de mi viejo era muy chico. No lo sentiste. tenía claro. Además me quedé con ciertas dudas ¿viste? De qué pasaba, ¿viste? De la muerte, y cómo era, porque claro, era tan chico que no fui ni al entierro, ni nada. Entonces me quedaron dudas de qué pasaba después, ¿viste? Pues mi viejo lo velaron en mi casa, en esa época, ¿viste? Entonces, hasta eso me acuerdo. Pero después no sabía cómo seguía, ¿viste? El cajón que hacían. Claro, no lo tenía claro, era muy chico, entonces no lo sentí tanto. El de mi vieja sí, porque era más grande, obvio. Uh-huh. ¿Qué le pedís a la vida? Primero, ¿qué aprendiste de la vida hasta acá? ¿Qué te enseñó la vida? Bueno, la vida, y yo trato de manifestarlo a mis hijas, ¿no? Con consejos que creo que los escuchan, y espero que lo pongan en práctica. Ya lo ponen, pero espero que son muchos los consejos. Uno tiene que estar agradecido y disfrutar los momentos, ¿viste? O sea, hoy vivimos en una vorágine que queremos más. Y hay que disfrutar los momentos, ¿viste? Si hoy, no sé, tenemos para tomar un mate de tarde con un refuerzo, disfrutalo eso. Mañana de noche podés ir a cenar a un lugar cada vez más lindo, espectacular, disfrutalo también. Pero si estás tomando el mate y tomando un vaso de leche de noche, que es la cena de ese momento, disfrutala, no quieras siempre tener lo mejor, que es lo que está bien y lo que hay que disfrutar. No, todo se disfruta. Eso es lo que yo trato de explicar, de que uno sea feliz con todos los momentos en la vida. Que bueno, si se pueden conseguir cosas materiales, bárbaro, pero no solo el que estar feliz, vos estás feliz porque te compraste un auto nuevo. No, si tenés una bicicleta, también disfrutá de andar en bicicleta, porque hay gente que no puede andar en bicicleta. O sea, yo trato de enseñarles que hay que disfrutar en el momento lo que tengas. Esa es mi premisa con mi familia. ¿Un sueño? Bueno, mis nietos. Que bueno, tratar de poder disfrutarlos, de llegar con salud, digo, como para poder disfrutarlos. Y pienso que toda etapa es linda, pero pienso que la etapa de ser abuelo también se disfrutaría mucho. Y bueno, espero llegar bien todavía no estamos ni en veremos, lejos, pero bueno, espero llegar bien de salud. ¿Es eso lo que le pedís a la vida de ahora en más? Sí, ya a esta altura, salud para mi familia, mis amigos, para mí, ni que hablar, y no mucho más. O sea, por eso digo, yo soy una persona que aprecio lo que tengo y disfruto lo que tengo, y no vivo, ¿viste? Amargado o pensando que tengo que tener esto, tengo que tener lo otro. Yo disfruto lo que tengo.